Dios le bendiga a todos. Dios bendiga al apóstol José Cordero. Dios bendiga Bendiciones, mi hermano. también al pastor José Puertas. Creo que José Puertas es de Panamá, ¿verdad? Hermano José Puertas. Dios le bendiga, sí, sí, de Panamá. Dios le bendiga. Amén, amén. Cuánto tiempo que no sabíamos de usted, pastor. Muchas bendiciones. Eh, Dios bendiga a Andreina, Dios bendiga a Charo también, Dios bendiga a la pastora Grisel Jiménez. Dios bendiga también a nuestro hermano Hugo Nogues. Gloria a Dios. Eh, También Dios bendiga. Aquí veo una numeración. Ok. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Entonces, vamos a permitirle a nuestra hermana Andreina que tenga la apertura. Nuestra hermana Andreina. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Bendiciones para todos, buenas noches. Antes que siento leer la palabra del Señor, una porción en el Salmo 123, y dice así en el nombre de Jesús, amén. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí cómo los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y cómo los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios amado. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Dios, por este maravilloso momento en el que usted nos permite poder reunirnos. Te damos gracias, Señor, porque usted hoy nos regaló la vida y hoy estamos aquí, aleluya, con nuestros oídos y nuestros corazones dispuestos a escuchar las palabras que usted tiene para esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, aleluya, que tú hagas presencia notoria en este encuentro, Señor. Que tú traigas una palabra fresca, que tú traigas una palabra nueva a nuestro espíritu, Señor. Que tú, Dios mío, te estés revelando de manera gloriosa y poderosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tenemos este espacio, porque es un privilegio, Señor, poder estudiar tu palabra, poder escudriñarla, poder entenderla, Señor. Yo te pido que tú estés pasando un carbón encendido sobre los expositores, Señor, y que nuestros oídos estén atentos a las palabras que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido que tú bendigas con toda bendición espiritual nuestros pastores y que tú estés bendiciendo, Dios mío, todos los que estamos aquí, aleluya. Que tu palabra, Señor, sea una palabra que nos cambie, que nos transforme en esta hora, Señor, y que nosotros podamos, aleluya, ponerla en práctica. Que seamos hacedores de todas las cosas, Señor, que tú estás trayendo los martes, aleluya, a través de esta academia de líderes, Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos que todavía no se han podido integrar, Dios mío, que tú les invites, Señor, a este encuentro y que ellos puedan venir juntos a escuchar tus palabras. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a permitirle a, a el pastor José Puertas que también levante un clamor, ya que teníamos mucho que no sabíamos de él, que levante un clamor a favor del ministerio, de los pastores que están aquí congregados en este Zoom, por favor, antes de entregarle a los pastores Kevin, pastor José Puertas desde Panamá, bendiciones. Amados, bendiciones a todos. Paz del Señor en el corazón de cada uno de ustedes. Como dice la Biblia,
Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón y brota ante su vestidura. Hoy No te parten los cabellos, menos. a orar, vamos a orar para que Dios, Padre, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, la gracia, el Dios de la plenitud. Eres el Dios que hace la herida, pero también tienes el poder de sanarla. El Dios que permitió que Job estuviera en tribulación, pero el Dios que también le multiplicó su vida. Eres el Dios que respondió a una oración de un hombre llamado Jabes. Hoy clamo a ti pidiendo que bendigas esta reunión, que bendigas a los pastores que van a estar insertando la palabra con una revelación del Espíritu Santo a todo tu pueblo. Padre, gracias por uno de los... Oh, that took my phone. There's a phone right there. No, no, there's another one. que nada puede Oh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Puertas, en esta hermosa tarde y noche. Que la paz de Dios sea sobre todos vosotros. Apóstol Joseph, muchas bendiciones para que me traduzca, para que los pastores Kevin y Miguel pues puedan entender lo que vamos a transmitir ahora. Gloria a Dios. Amén. 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 Sí, déjame ponerle el audio a ellos. hola. Ok, perfecto. Dios le bendiga a todos God bless you all en esta noche tan maravillosa, on this marvelous night, donde todo lo que estamos aquí, where all of us that are gathered together here estamos ansiosos y deseosos de escuchar una vez más are anxious to hear once more la palabra de Dios. the word of God. Dios bendiga a todos los líderes y pastores God bless all the leaders and pastors que se están conectando desde otros lugares who are joining us from other destinations, y estamos juntos y en armonía, and we're together in fellowship and harmony, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. breaking bread with joy and sincerity of heart together. No quiero extenderme mucho con esta presentación I don't want to drag this presentation too long, para que así los pastores Kevin y Gail so that Pastors Kevin and Gail tengan el tiempo suficiente para la impartición de hoy. have sufficient time for today's impartation. Así que con mucho amor vamos a recibirlo en el nombre de Jesús So with a lot of love, we receive them in Jesus' name. y los pastores Howard con nosotros. Bendiciones. Welcome. Hola, Bless you. amigos. Hola, Hello, amigos. Dios, friend. Dios los bendiga. Amén, amén. God bless you. Hallelujah. Good to see you again. Jesus. Qué bueno verlo de nuevo. Thank you again for the opportunity to be able to address you, to speak to you. Y gracias otra vez por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. It's a real privilege to be able to, it's the greatest privilege on earth to be able to share the word of God. Es el privilegio más grande en el mundo poder participar la palabra de Dios con ustedes. And it's a special privilege to share with you. And thank you so much for inviting Y us. es especialmente un privilegio participarlo con ustedes que están aquí con nosotros. I think you'll enjoy what we have for you tonight. Creo que van a gozar con lo que tenemos para ustedes esta noche. And Pastor Gail's going to get us started here. Hallelujah. Well, last week we talked a little bit before Pastor Kevin shared. La semana pasada
hablamos un poco antes que yo permitiera que el pastor Kevin participara con nosotros of some of the benefits that we have in our covenant with God. de los beneficios que tenemos en el pacto que tenemos con Dios. That this covenant that we have in God is a full covenant with many blessings in it. Este pacto que tenemos es un pacto completo y relleno con muchas bendiciones dentro del pacto. But just like if you were looking at a pie tonight, an apple pie. Igual que si estuviera mirando un postre de manzana. That whole pie could be your pie. El postre entero pudiera ser tuyo. But you might just take a little piece of that pie. Pero a lo mejor vas a coger nada más que un pedacito de ese postre. Even though it's your pie, you're only going to take a little piece of it. Aunque sea completamente tuyo, nada más que vas a coger un pedacito. But tonight, I encourage you that you will extend that covenant and take the whole pie tonight. Pero esta noche los animo que extiendan el pacto que tienen y cojan el postre ese completamente y se lo consuman. These are covenant privileges that we have because we've accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Estos son privilegios del pacto que hemos hecho con aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. The Lord has been ministering to me, particularly in the area of Jehovah Mekadesh. El Señor me ha estado a mí ministrando, especialmente en la área de Jehovah Mekadesh. And as he's been ministering to me about Mekadesh, y mientras que me ha estado ministrando del Jehovah Mekadesh, I believe in this hour that we want to allow the Lord to sanctify us as a holy vessel for this hour. Y lo que yo creo que Él nos está diciendo es que Él quiere que nosotros permitimos que Él nos santifique como un vaso de honra santificado por Él. Because we have the Holy Spirit now living on the inside of us. Porque tenemos ahora, hoy en día, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. That helper is helping us to walk in holiness. Esa ayuda del Espíritu Santo nos permite caminar en santificación. The word says that we are to be holy like God is holy. La palabra de Dios dice que nosotros estamos supuestos a ser santos como Dios es santo. And this is not about a hairstyle, a dress. It is from the inside out. Esto no es una manera que tú te peines ni te viste. Esto es santificación de adentro del corazón para afuera. And angels are watching and observing your obedience to the Holy Spirit. Y los ángeles están mirando y observando tu obediencia al Espíritu Santo. In 1 John chapter 2, en 1 de Juan capítulo 2, the Bible talks about you have an unction from the Holy One, an anointing. La Biblia dice que tú tienes una unción del Santo. And that unction and that anointing will lead you in the days ahead. Y esa unción te va a llevar y te va a llevar por el paso que necesitan los próximos días que están adelante de nosotros. You have to discern the Holy Spirit's voice and trust the voice of the Holy Spirit. Tú tienes que poder discernir la voz del Espíritu Santo y confiar en la voz del Espíritu Santo. In this hour, the bride is preparing herself for the return of the Lord. En esta hora, la novia se está preparando para cuando regrese el Señor. And the Holy Spirit has an expected end of good for your life. Y el Espíritu Santo tiene
una expectativa del fin, el buen fin para tu vida and the ministry that he has put in your hands, y para el ministerio que Él te ha entregado en tus manos, because he is our covenant God. porque Él es nuestro Dios de pactos. And so if we will trust the Holy Spirit and yield to the unction, Y si confiamos en el Espíritu Santo y nos entregamos a la unción del Espíritu Santo, we will get to the expected end. vamos a llegar al fin que es destinado por el Señor. The Spirit wars against the flesh. El Espíritu le echa guerra a la carne. There is not an agreement between the flesh and the Spirit. No hay acuerdo entre el Espíritu y la carne. They are opposed to each other. Siempre están en oposición a cada uno al otro. The more you sow to the flesh, Lo más que tú siembras en la carne, the less you will hear the Holy Spirit. lo menos que vas a poder oír al Espíritu Santo. You may hear the Holy Spirit, but you will be less apt to obey it. A lo mejor oyes el Espíritu Santo, pero no vas a obedecerlo, Because you've allowed the flesh to override the Spirit's voice. porque tú has permitido que la carne sobrepase la voz del Espíritu. The good news is for all of us that the Holy Spirit is our helper. La buena noticia para todos nosotros es que el Espíritu Santo es nuestra ayuda. He is the Spirit of truth. Él es el Espíritu de la verdad. And if you will obey that unction, that anointing, Y si tú obedeces esa unción que tiene and not look at the natural or what you hear in the natural, but hear in the Spirit, pero no vas a ver ni escuchar lo que ves en lo natural, pero recibir lo que tú ves y oyes en el Espíritu. you will be more than a conqueror in every situation. Vas a ser más que un vencedor en todas las situaciones. Not because man says you are a conqueror, No porque el hombre dice que tú eres un conquistador, but because God says you have overcome. pero porque Dios dice que tú has sobrepasado eso. And when you overcome, Y cuando tú vences eso, promotion is on the way. la promoción ya está en camino. Promotion doesn't come from the north, south, east, or west. La promoción no viene del norte, del sur, del este o el oeste. It comes from God. And you don't want a promotion from anyone. You want God to promote. La promoción viene de Dios y tú no quieres promoción de más nadie, tú quieres que la promoción venga de Dios. So trust the Holy Spirit and his unction. Así que confía en el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Use the gifts of the Holy Spirit Usa los dones del Espíritu Santo to discern the spirit of the situation para poder discernir el espíritu de la situación, so you apprehend all that has been laid up for you. para que tú puedas agarrar todo lo que el Señor tiene para ti. Again, the Holy Spirit De nuevo te digo que el Espíritu Santo is the one who sanctifies and helps you to be holy. es el que santifica y te ayuda a ser santo. If you are yielding to the Holy Spirit, Si tú te estás sometiendo al Espíritu Santo, you will not give yourself to the flesh. tú no te vas a entregar a la carne. Amen. Thank you. Amen. Gracias. Aleluya. Well, praise God. Father, we just thank you in Jesus' name. We thank you for that word. Thank you for that word on covenant. We thank you. Padre, te damos gracias por esa palabra. Te santificamos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo.
And we thank you for your presence that's with us. Y te damos gracias por tu presencia que está con nosotros. So we want to talk a little more about covenant tonight. Entonces, esta noche queremos hablar un poquito más de lo que son los pactos. And God is a God of covenants. Y Dios es un Dios de pacto. And basically a covenant, for lack of a further description, a covenant is an agreement. Y básicamente, un pacto lo que es un acuerdo entre dos personas. And everything God does, he does by covenant. Y todo lo que hace Dios lo hace por manera de pacto. That's very important to remember, that he does everything by covenant. Eso es muy importante que te recuerde que Él hace todo por pacto. When he created Adam, Cuando Él creó a Adán, he gave certain gifts to certain gifts to Adam and Eve, of course, but he also had certain requirements from them. cuando Él creó a Adán, Él le dio a Adán y a Eva ciertos dones, pero también Él les requirió a ellos ciertas cosas. And it was, if you will, it was a covenant of mankind. Entonces, si quiere, lo que puede nombrar eso como un pacto de la humanidad. Because they were the first man and the first woman. Porque ellos fueron el primer hombre y la primera mujer. And Eve, as we know, became the mother of all living things. Y como sabemos, Eva se convirtió en la madre de toda la creación viva, toda la humanidad. Now, the covenant that he made with Adam Ahora, el pacto que él hizo con Adán was completely unilateral. era de una manera nada más, de Dios con él. It was one way. Era de una avenida nada más iba. Adam had no choice. Adam had no choice. Adán no podía hacer decisión de si aceptarlo o no aceptarlo. He had nothing to say about it. Again, it was a unilateral covenant where the terms of the covenant were not negotiable. Él no tenía nada que podía decir, él tenía que aceptar y no poder tener ninguna negociación con Dios de lo que eran los ingredientes del pacto ese. Now, Adam broke that covenant. Ahora Adán rompió ese pacto. And he submitted himself to Satan. Y se sometió a Satanás. And as a result of that, God closed himself off from the earth. Y como resultado de él haber roto ese pacto, Dios se cerró de la entrada a la tierra. Because God had given dominion and authority to Adam. Porque Dios le había dado dominio y autoridad a Adán. And he no longer had it. Entonces ya Dios no tenía dominio y autoridad sobre la tierra. Él se lo había entregado a Adán. And and many of the covenants of God are characterized by that he gives you something. Y muchos de los pactos de Dios, la característica que tiene es que Dios te da algo. He confers things on you, if you will. Él te lo traspasa a ti, los derechos de eso. And he requires certain things from you. Y requiere ciertas cosas de ti. Most of the covenants of God have some form of negotiability. La mayoría de los pactos con Dios tienen un nivel que puedes negociar con. God, what God needed to do after Adam fell, lo que Dios tenía que hacer después que Adán se cayó, was he had to make a new covenant with man. Él tuvo que hacer un pacto nuevo con el hombre. So he chose Abraham. Entonces le escogió a Abraham para hacer un pacto con. And he made a covenant with Abraham. Y él hizo un pacto con Abraham. Now that covenant was different than the covenant with Adam. Ahora, el pacto de Abraham era diferente del pacto que él le dio a Adán. Because Abraham had a free will. Porque Abraham tenía su propia voluntad libre. And Abraham had the right to choose not to enter into the covenant. Y Abraham tenía el derecho de decir, no, yo no quiero entrar en pacto contigo. So, in order to induce Abraham to enter into the covenant with him, God had to make certain promises to Abraham. Y entonces, para poderlo
presentar el pacto de una manera que Abraham hubiese dicho que sí, él le tuvo que ofrecer ciertas cosas a Abraham. And it was in God's heart to do those blessings and gifts for Abraham anyway. Como quiera que sea, ya existía en el corazón de Dios a darle esas bendiciones y esos dones a Abraham. But those covenants that God made with Abraham, they became not a byproduct of the covenant. Pero esos artículos que él hizo en el pacto con Abraham no se convirtieron completamente como un producto del pacto. They became an integral part of the covenant. Lo que se convirtieron fue una parte integral del pacto. And 2 Peter chapter 1, verse 4. Y el segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, calls them exceeding great and precious promises. Le llama que son herencias preciosas y que eran más exitosas que ninguna otra. And so they are, because they're an integral part of the covenant, the promises of God. Y sí lo son porque son una parte muy integral en el pacto que él hizo Dios con Abraham. And God began to build his covenant with man through Abraham. Y Dios empezar a hacer su pacto con el hombre a través de Abraham. And we see principally in Genesis chapters 12 through 25. Y vemos principalmente en Génesis capítulo 12 al 25. Where God makes his covenant with Abraham. Donde Dios hace el pacto con Abraham. Now he foresaw another covenant. Ahora, ya Dios sabía que tenía que venir otro pacto más adelante. He foresaw the covenant with Jesus Christ. Él ya sabía que él tenía que hacer un pacto con Jesucristo. Who was in fact God himself. Que en sí era Dios mismo. And that covenant that he made with Jesus Christ, we call that a covenant of salvation. Y ese pacto que él hizo con Jesucristo es lo que se llama el pacto de la salvación. It was the decision that man would make to serve God. Era la decisión que el hombre iba a hacer a servir a Dios. In fact, it was a decision that man would make to become a God of the earth, little g, small g, God of the earth. En sí era una decisión que el hombre iba a hacer en convertirse un Dios de la tierra con la D minúscula. That's in Psalm 80. That's in Psalm 82:6. Eso está en el Salmo 82, versículo 6. Where God's intention was that we be the gods of the earth. Donde la intención de Dios era que nosotros íbamos a ser los diosesitos de la tierra. If we accepted that covenant of salvation. Si aceptábamos el pacto de la salvación. Now, the covenant of salvation was like the first covenant, was a non-negotiable covenant. Ahora, el pacto de la salvación, igual que el pacto que él hizo con Adán, era un pacto que no había manera de decir sí o no, era aceptarlo nada más. God makes that offer of covenant to you. Dios te hace te ofrende ese pacto a ti. He specifies how you must accept the covenant. Él te dice específicamente lo que tienes que hacer para recibir ese pacto. And you don't get to choose the terms or conditions of the covenant. Y tú no puedes coger ni las condiciones ni los términos del pacto ese. They are as presented. Son exactamente como Dios te lo entrega. The Bible doesn't say why, but I think there are two principal reasons for that. La Biblia no dice por qué, pero yo pienso que hay dos razones principales por qué es así el pacto ese. One of those was hidden in Psalm 82:6. Uno de ellos estaba escrito en el Salmo 82, versículo 6. He was going to give you the right of sonship and Godhead of the earth. Él te iba a dar el derecho de ser hijo y Dios con la minúscula D de la tierra. And it was very important that he specified the conditions of that and not you.
Y era extremadamente importante que él te dijera las condiciones de esos términos y no que tú And escogieras. I think that was one of the principal reasons. The other reason was because God knew and understood that every promise was yea and amen. Every promise was good. Y entonces la otra razón es que Dios sabía que todas las promesas nada más que tenían un sí y amén. Y porque todas las promesas eran buenas. There was nothing about those promises. There was nothing about that covenant that was not good. No había nada de ese pacto y esa promesa que no fueran buenos. And he wanted you to have access to every one of the promises. Y él quería que tú tuvieras acceso a cada una de esas promesas. So that promise was completely non-negotiable. Entonces esa promesa y ese pacto no se podía negociar. Era aceptar o no aceptar. Most of the other covenants that we'll touch on here briefly, after that, they had an element of negotiation with them. El resto de los pactos que vamos a hablar tenían un poquito de espacio para tú poder negociar. Let me give you an example. Let's Déjame un take ejemplo. the covenant of the baptism of the Holy Spirit. Vamos a hablar del pacto del bautismo del Espíritu Santo. There was a promise that went with that covenant. Había una promesa que estaba con ese pacto. That if you accept the baptism of the Holy Spirit, que si tú aceptabas el bautismo del Espíritu Santo, you are endued with power from on high. Que él te iba a dar poder de los altos. That's why it's called the baptism of power. Por eso también se llama bautismo de poder. If you accept that, if you accept the terms of that, if you accept the terms of the baptism, of the covenant of baptism, porque si tú aceptabas los términos y los artículos del pacto del bautismo del Espíritu, you receive the baptism of power. Tú recibías el bautismo de poder. That's what that baptism is all about. Eso es todo lo que es representado en el pacto de bautismo. It's not really about speaking in tongues. De verdad no es simplemente hablar en lenguas. Because tongues just represent the evidence that you got the power. Porque en las lenguas lo único que es evidencia que tú tienes el poder. They are not the power. Right. No es el poder. The power was the indwelling Holy Spirit. El poder era que el Espíritu Santo estaba dentro de ti. And it was the indwelling Holy Spirit in his fullness capable of delivering every gift. Era que el Espíritu Santo en su llenura entera, viviendo dentro de ti, podía entregarte todos los dones y regalos de Dios. But you didn't have to accept it. Pero tú no tenías que aceptar eso. And you could go through life and you still go to heaven even if you didn't accept that covenant. Y tú puedes correr tu vida y hasta entrar en los cielos sin tener que aceptar ese pacto. Once again, a covenant is basically an agreement, and God does everything by covenant. Ahora, déjame repasar de nuevo. Un pacto en sí es un acuerdo y Dios hace todo por manera de pactos, de acuerdos. That's why the requirements of the law contain the benefits of a promise. Por eso, lo que requiere la ley trae los beneficios de las promesas. You accept the covenant, Tú aceptas el pacto, you get the promise. tú recibes la promesa. That's the way it works. Eso cómo funciona eso. Now there's a covenant of the tithe. Ahora también hay un pacto de los diezmos. You don't have to accept it. Tú no tienes que aceptar eso. You're still going to go to heaven. Y así tú vas a ir a los cielos. But there's certain benefits you'll never get. Pero hay ciertos beneficios que no vas a recibir si no lo aceptas. Because there are benefits reserved for those who've entered into the covenant of the tithe. Porque hay beneficios que están reservados para aquellos que entran en el pacto de diezmos. The covenant we want to spend a few minutes on tonight. El pacto que queremos de hablar un rato esta noche is the covenant of ministry. es el pacto de ministerio.
Now, I believe that everybody that's on the call tonight is probably a minister of the gospel. Yo creo que todo el mundo que está aquí reunido ahora es un ministro del Evangelio. And we have received the offer of covenant from God, the offer of ministry. Y hemos recibido de Dios que nos ofreció el pacto del ministerio. It's a special covenant that God has that he makes with certain people. Eso es un pacto especial que Dios tiene que él hace con ciertas personas. Now that, whether or not you were chosen for that covenant, that ministry covenant, was determined back in eternity past. Ahora, que si tú fuiste escogido para ser parte de ese pacto, eso fue ya delegado en el pasado, antes de la creación del mundo. It was not determined after you got to the earth or after you were born. Eso no, Dios no decidió eso después que tú naciste. It's not something you earned. Eso no es algo que tú ganas. It's something that God put on the inside of you when you were, before you were ever created, because we all pre-existed in heaven with God. Eso fue algo que Dios te puso dentro antes que Él te creara, porque todos existíamos antes de que Él nos criara con Dios en los cielos. Now we're all familiar with, you know, the concept of DNA, and we all have a DNA we got from our parents and so forth, and we all have a DNA. Todos conocemos el concepto de la DNA, y todos tenemos ciertas cosas genéticas de nuestros padres. But you have a spiritual DNA as well. Pero tú también tienes eso en el espíritu. You see, the spirit man on the inside of you has a DNA that came from God. Porque tú ves, el hombre espiritual dentro de ti tiene el DNA, lo genético que vino de Dios. And God is your father. Y Dios es tu padre. And he put a DNA in you while you were still in heaven before you left for the earth. Y él te puso eso genético de él dentro de ti cuando tú estabas en los cielos antes que él te enviara a la tierra. And think of it this way. Imagine you were a child who's getting ready to go to school. Piénsalo como esto, que tú eres un niño que estás listo para ir a la escuela. So you have a backpack. Entonces tus padres ya te dan una mochila. And they put certain things in the backpack. Y te ponen ciertas cosas dentro de la mochila. And they send you off to school. Y te mandan a la escuela con la mochila cargada. God did the spiritual equivalent of that with you in heaven. Dios básicamente hizo eso en el espíritu cuando tú estabas en los cielos. You put on your backpack. Él te puso tu mochila. And he sent you to the earth. Y te mandó con la tierra con ya ciertas cosas dentro de la mochila. Everybody's DNA got something a little bit different. Todo el mundo recibimos algo diferente. Gifts and callings. Llamadas y dones. While two people may have similar gifts and callings, donde hay dos personas que pueden tener más o menos el mismo llamado y los mismos talentos. They're still gifts of God. Pero todavía son dones y regalos de Dios. And specifically, we want to talk about the covenant of ministry. Específicamente queremos hablar del pacto del ministerio. You don't choose to be a minister. He chose you. Tú no escoges ser un ministro. Él te escoge a ti. We were chosen in eternity past. Él nos escogió en la eternidad antes de llegar a la tierra. God bless you. Now, I had no idea or ever thought that I would have ever been in the ministry. Ahora, yo nunca tenía ninguna idea, ni pensaba nunca estar en el ministerio. It was perhaps the furthest thought from my mind. Eso era lo más lejos de mi mente. I had no interest in that whatsoever. Yo no tenía ningún interés en el ministerio. But these issues of DNA that we have from God, they're issues of discovery. Pero estas genéticas que tenemos de Dios son situaciones que tenemos que descubrir. Part of our life is a journey of discovery of who we are. Una gran parte de nuestra vida es una aventura descubriendo quién somos. And who God made us to be.
y quién Dios nos hizo para que fuéramos. Ministry is a calling that comes from God. El ministerio es un llamado que viene de Dios. It is not something you chose. No es algo que tú escoges. You were chosen. Tú fuiste escogido. He chose you and he equipped you for that Él purpose. te escogió y te equipó por ese propósito. That's a critical thing. That not only were you chosen, but you were chosen for his purposes. Esto es muy critical, que no solamente te escogió, pero te escogió en acuerdo con sus propósitos. He gave you gifts and assignments and callings unique to you that would help you with that assignment. Él te dio dones, asignamientos y que te equipó para esos llamados que te puso para tu vida. I want to make sure, let me say that again. The calling to the ministry was not something you decided you were called to do. It was something that he did for you. Déjame aclarar esto de nuevo. El tú entrar en el ministerio no fue algo que tú decidiste. Eso fue algo que él te había asignado a ti ya. You don't choose the ministry chooses you. Tú no escoges ser un ministro. El ministerio te escoge a ti. As such, it's a non-negotiable calling. Entonces, eso quiere decir que eso es un llamado que no se puede negociar. Because God understood, God has his specific purpose for his ministers. Right. Porque Dios entiende y Dios tiene su propósito específico por sus ministerios. And you are required to do complete obedience. Y a ti se te requiere que tengas completamente sometido y obedecer ese llamado. And I'm going to this verse. This is John chapter 15, verse 16. Juan 15, versículo 16. This is Jesus speaking to his disciples. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. He said, "You have not chosen me, but I have chosen you." Okay, I'm going to read it now. Yeah. Okay. Why don't you read all of 15 and read all of I'm sorry, all of 16. Verse 16, right? 15, 16. Right. 16, yeah. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Yes. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should bring forth fruit and that your fruit should remain. In other words, Amen. it matters to God what you do. Entonces, cuando lees este versículo, te enseña que le importa a Dios lo que tú haces. He had a specific intention for your ministry. Él tiene una intención específica para tu ministerio. He wanted you to bear a certain fruit and that fruit to remain. Él quería que tú tuvieras cierto fruto, que ese fruto se manteniera. And he says here that whatsoever you ask of the Father in my name, he may give it you. Y aquí dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Basically, that's a covenant of the ministry. Amen. Básicamente eso es el pacto del ministerio. And I can't stress that enough. It's not something that you chose. It's something that he chose for you. Y no puedo decir esto lo suficiente. No es algo que tú escogiste, es algo que él escogió para ti. Your job is to accept. El único trabajo que tú tienes es aceptarlo y hacer lo que él te dice. You don't have to, Tú no tienes que aceptarlo, but you will be miserable all the days of your life pero vas a estar miserable todos los días de tu vida si no lo aceptas. because that's the way it works. Porque así es como funciona. The covenant of ministry is also non-negotiable. Porque el pacto de ministerio también no se puede negociar. It's not subject to you deciding what you want to do and what you don't want to do. No es sujeto que tú decidas lo que quieres hacer dentro de ese pacto o no hacer en ese pacto. That's one of the reasons why it is imperative that you develop the skill and ability to hear from God. Eso es una de las razones que es imperativo que tú madures y aprenda y practica
poder escuchar la voz de Dios. Without God's direction, you will never get to the right place. Porque sin la dirección exacta de Dios, más nunca va a llegar al lugar correcto. Because you don't know what the right place is. Porque tú no sabes cuál es el lugar correcto. Your job is to find out from God what He has for you to do and to do it. Tu trabajo es oír a Dios y aprender lo que Él quiere que tú hagas y hacer lo que Él quiere. Right. For example, when Pastor Gail and I were we were elders in the church. We had a teaching position. We taught on the ministry of the church. We had no desire to go further into the ministry, no desire whatsoever. And one day the Lord spoke to us and said, "I want you to go into the ministry." Oh, I'm sorry. Bueno, I can repeat that. A un tiempo, yo y la pastora Gail éramos ancianos en un ministerio y teníamos una oficina de maestros en el ministerio ese. Y no teníamos ningún deseo de entrar más profundo en lo que era el pacto del ministerio. Yes. We were business people. Nosotros éramos personas de negocio. We had young children. Teníamos una familia joven. And it was not convenient. Y no era conveniente entrar más profundo. But we knew that God had spoken to us. Pero nosotros sabíamos que Dios no había hablado. And so we said, "Okay, God, we need you to confirm this for us." Y nosotros dijimos, está bien, Dios, lo que necesitamos es que tú nos confirmes a nosotros que te escuchamos bien. Because we have no idea how we could possibly do this. Porque no tenemos ninguna idea cómo posiblemente podemos hacer lo que tú nos pides. But if that's what your word is, we will do it. Pero si eso es lo que tú deseas, lo vamos a hacer. And so we began to pray and seek the Lord for confirmation. Y empezamos a orar y a buscar al Señor que nos lo confirmara. And I was out praying one day, and the Lord quoted this verse to me. Y yo estaba caminando y orando un día y el Señor me dio este versículo. It is Numbers chapter 4. Que es en el libro de Números capítulo 4. Verses 1 through 4. El versículo 1 al 4. That's Numbers 4, 1 through 4, correct? And he quoted it word for word. Y and if you can read that. Me lo habló palabra por palabra. El capítulo, Números capítulo 4, versículo 1 al 4. Me lo dijo palabra por palabra. Do you want me to read it for him? Yeah. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, hagan un censo por clanes y por familias. That's Numbers 4, 1 through chapter 4, verse 1 through 4. Verse 1 through 4, Numbers 1, Numbers 4, 1 through 4. 1 through 4. Entonces, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Cote. Incluyen en él a todos los varones de 35 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El ministerio de los cotitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Go ahead. And I had said to the Lord, I said, Lord, I'm too old to be called to the ministry. Y yo le dije al Señor, Señor, yo estoy muy viejo para que tú me llames al ministerio. You call people when they're young. You don't call people. And I'm telling him when he calls people. Yo le estoy diciendo a él cuando él llama a las personas. Yo le dije, tú llamas a las personas al ministerio cuando son jóvenes. And so in this passage here, he says he called people from 30 up into 50. Y en este versículo, verse 3. Y en este versículo, él dice que él llama a los varones, el versículo 3, de 30 años a 50. And I was in that category, but just barely. Y yo estaba en esa categoría, pero casi no estaba. Estaba ahí mismo. But interestingly enough, then he said, your ministry will be about. Then he said, your ministry will be about the holy things. Pero después me contestó muy interesantemente, me dijo, tu ministerio va a ser de las cosas santas. The most
holy things. las cosas más santas. And we understood that that was our assignment from God. Y entonces entendíamos que esa era la asignación que Dios nos había dado. And so we began. Entonces empezamos And God has blessed us. And it's been such a privilege. y Dios nos ha bendecido y ha sido tan gran privilegio. And it's difficult to imagine not being in the ministry anymore. Y me es bien dificultoso imaginarme no estar en el ministerio este. It has truly been one of the great joys of our life. Ha sido uno de los gran gozos de nuestra vida. But God chose us Pero Dios nos escogió and set us apart y nos apartó to do what He had for us to do. para hacer lo que Él tenía para And so it is, nosotros hacer. and so it is with you as well. Y así es con ustedes también. Along the way now, that was approximately the year 2000. Más o menos, eso fue en el año 2000. We had a prayer meeting in 2005, Tuvimos una reunión de oración en el 2005, or 5 years later, a los 5 años después que Él nos habló, where the Holy Spirit just absolutely descended on the room. donde el Espíritu Santo completamente llenó la reunión And He caused us to begin to prophesy over the ministry. y nos causó que profetizáramos sobre el ministerio. And for the next 15 minutes or so, Por los próximos 15 minutos más o menos, we prophesied exactly what the ministry was supposed to look like and exactly what it was supposed to do. profetizamos exactamente cómo iba a lucir el ministerio y lo que iba a hacer el ministerio. And we rejoice and we celebrate that day every year. Y todos los años nos regozamos y celebramos ese día. And we go back over that prophetic utterance. We recorded it. Y como lo habíamos escrito, todos los años repasamos esas palabras proféticas que hablamos sobre el ministerio. And we go back to make sure that we're doing what God said to do. Y vamos para atrás para revisar, para estar seguros que estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. The covenant of ministry is a special covenant. El pacto de ministerio es un pacto especial. It is a great privilege and a high privilege. Es un gran privilegio y un privilegio alto. And to be called to that is truly an honor. Y estar llamado al pacto ministerio, de verdad que es una honra grande. Because of that, Por eso, it has certain requirements with it. tiene cierta cosa que requiere ese pacto. Ministers of the gospel are held to a higher standard than anybody else. Ministros del Evangelio, Dios los aguanta a un nivel más alto que los demás. Also, what we saw or have seen from the words that God gave us in 2005 También lo que hemos visto y hemos estado experimentando de las palabras que Dios nos dio en el 2005, that in that prophetic word over the ministry, He was laying the foundation that we would continue to build upon. estamos viendo que es lo que estaba creando la fundación en que nosotros estábamos supuestos a estar haciendo la estructura y estar creciendo sobre esa fundación. No other foundation can be laid but what was laid in Christ Jesus, but this was the foundation of what He wanted to establish in our ministry work. Cierto, sabemos que no hay ninguna otra fundación que se pueda hacer arriba de la que Jesucristo hizo, pero cierto que esta era la fundación que Él nos había dicho que estableciéramos para el ministerio que Él quería que nosotros operemos en. Now, ministers of the gospel are held to a higher standard. Para ministros del Evangelio, Dios le reclama un estándar más alto que los restos de los creyentes. To whom much has been given, much is required. A quien mucho se le ha dado, mucho se requiere. Let me say that again. To whom much is given, much is required.
A quien mucho se le ha dado, mucho se les requiere. And if you were given the covenant of ministry, much has been given to you. Y si a ti te han dado el pacto de ministerio, mucho se te ha dado a ti. You are held to a higher standard of behavior. A ti te aguantan en un nivel más alto de cómo tú actúas. You're held to a higher standard of faith, Te aguanta un estándar más alto de fe, a higher standard of speech, un estándar más alto de cómo tú hablas, of conduct, de cómo tú te conduces. that the things that you say and that you do and the issues of your heart are reflective of Christ in you. Y las cosas que tú dices y haces y las cosas de tu corazón reflejan el Cristo en ti. Thank you so much. Now, Aleluya. the covenant that we have, it is a covenant through Jesus Christ. Para el pacto que tenemos es un pacto a través de Jesucristo. Your covenant is not directly with God. El pacto tuyo no es directamente con Dios. Technically, the way the covenant was made Técnicamente, como Él creó el pacto, was God made his covenant with Jesus Christ Dios hizo el pacto con Jesucristo, because Jesus Christ was fully man. porque Cristo fue completamente hombre. He was fully God, but he was fully man. Y Él era completamente Dios, pero era completamente hombre también. So the place of the covenant, it was not Jesus Christ was not the place where the covenant met. Jesus Christ was the covenant. Jesucristo no es el lugar donde el pacto se encuentra. Jesucristo es el pacto. Because he is both God and he is both man and God. Porque Él es Dios y también hombre, y es hombre y Dios. Él he is the covenant. Él es el pacto. And you are the righteousness of God in Christ. Y tú eres la justicia de Dios en Cristo. And you, because you are in covenant with Christ, you're in covenant with God. Y porque tú tienes pacto con Cristo, tú tienes pacto con Dios. And I want to read for you, this is Philippians chapter 2. En Filipenses capítulo 2. And we'll start at verse 5. Vamos a empezar en el versículo 5. And why don't you read that, Joseph, 5 through 11. Okay, what was the chapter again? Philippians chapter 2. Chapter 2, 5 through 11? 5 through 11, right. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, vamos a leerlo ahora. Give me a second. Thank you, Jesus. Déjame leerlo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yes, sir. I'm going to paraphrase what you read. Jesus Christ fully submitted to the will of the Father. Fully. Jesucristo se sometió completamente a la voluntad del Padre. He fully and completely submitted to God. Él completamente se sometió a Dios. Cuidado. Okay. Okay. He fully submitted to God, fully submitted to the will of God, and became obedient
even unto death on the cross. Él completamente se sometió a Dios y entregó su voluntad hasta la muerte en la cruz. And that's what we're supposed to do. Y eso es lo que estamos supuestos a hacer nosotros. We are supposed to fully submit Nosotros estamos supuestamente sometidos to the will and the purposes of God a la voluntad y los propósitos de Dios 100%. and the Word of God. Y la palabra de Dios. And that's your charge. Esa es lo que Él te carga a ti. And it's who we're supposed to be. Y es quien estamos supuestos a ser nosotros. If you willingly violate the terms of the covenant, Si tú con tu propia voluntad violas los artículos y lo que requiere el pacto, and you persist in doing that, y tú sigues haciendo la voluntad propia tuya yendo contra el pacto, God will remove your anointing. Dios te va a quitar la unción que te ha puesto sobre tu vida. And we've seen that happen many, many times. Y hemos visto eso pasar muchas veces. Because you are not like everybody else. Porque tú no eres igual que todos los demás. You are held to a higher standard. Él te aguanta a ti a un nivel más alto que el resto del pueblo. Now, ahora, I would encourage every one of you. Yo te animo que cada uno de ustedes vayan a la casa. Go home tonight. Llegue a la casa esta noche. Pray again about your calling. Yes. Ora de nuevo sobre tu llamado. Your assignment. Tu asignación. Am I doing what you want me to do? Yes. Preguntándole al Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Seek God. Cáele atrás a Dios. Busca a Dios. Even if you don't know how to do it. Aunque tú no sepas cómo hacerlo. You just make a commitment. Tú nada más que tienes que comprometerte. That like Jesus Christ. Igual que Jesucristo. You're going to submit yourself to the will of God. Que te vas a someter a la voluntad de Dios. And you see what happened in that passage we just read. Tú ves lo que pasó en esos versículos que acabamos de leer. God was able to elevate him. Dios pudo levantar a Dios. He gave him the name that was above every other name. Y le dio el nombre que está sobre todos otros nombres. He gave him the first name in all the earth. Le dio el primer nombre y altísimo nombre en toda la tierra. Now, you are held to higher standard than other people. Ahora sí, de cierto te digo de nuevo, Él te aguanta y te reclama a un estándar más alto que el resto del pueblo. As a result, you were supposed to learn how to solve your own problems. Como resultado, tú estabas supuesto a aprender cómo resolver tus propios problemas. With the help of the Holy Spirit. Con la ayuda del Espíritu Santo. And I want to give you we want to work through a few examples here. Y queremos ahora repasar unos cuantos ejemplos aquí. The first one is discouragement. El primero es cuando uno se desanima. We meet people in the ministry every day who are thoroughly discouraged. Nosotros todos los días conocemos personas en el ministerio que están completamente desanimados. And brothers, that should not be. Y hermanos, eso no debe ser. The reality is La realidad es that most of the people we meet in the ministry are greatly discouraged. Que la mayoría de las personas que conocemos en el ministerio están grandemente desanimados. As because they never learned how to get themselves out of discouragement. Porque no aprendieron cómo salir del desánimo. You are a royal priesthood, Tú a eres holy people, Tú eres un pueblo santo, un sacerdote real. You were called out of darkness and into his marvelous light. Él te llamó fuera de la oscuridad, de las tinieblas, a su gloriosa luz. And you ought to be able to get yourself out of discouragement. Y tú debes poder salir del desánimo. How do you do that? ¿Cómo tú haces eso? There's a great passage in 1 Samuel chapter 30. En 1 Samuel capítulo 30. And it's where, and I'm going to paraphrase it in the interest of time because I see our time is slipping away. Yes, sir. What happened was
David and his men return from being out doing whatever they're doing, and they find the Amalekites have raided their city. Give me a second. Es que en ese capítulo de 1 Samuel 30, David y sus hombres regresan de haber estado haciendo lo que estaban haciendo, su guerra o la obra que habían estado haciendo, y regresan al pueblo. They burned the city, they kidnapped the wives and children, and they stole all their goods. Se encontraron que los amalequitas habían quemado la ciudad, se habían robado a las esposas y los hijos, y se habían robado todas las riquezas de David y el pueblo. And the Bible says the people all wept until they had no more power to weep. Y la Biblia dice que el pueblo entero, incluyendo David, todos lloraron hasta que no tenían más fuerza para seguir llorando. They were discouraged, Ellos estaban desanimados, greatly discouraged, grandemente estaban desanimados, to the point where they even began to talk about stoning David. al punto donde el pueblo empezó a hablar de entrar a David a pedrar. But the Bible says David encouraged himself in the Lord. Pero la Biblia dice que David se animó por animarse en el Señor. There's nobody else there to encourage him. It's just him. No hay más nadie alrededor de David para animarlo, nada más que él. And he encouraged himself in the Lord. Y él se animó dentro del Señor. Now, I don't pretend to understand this, Ahora, yo no pretendo entender esto, but you and I have something David didn't have. pero tú y yo tenemos algo que David no tenía. We have the Holy Spirit on the inside of us. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. David did not have the Holy Spirit on the inside of him David no tenía el Espíritu Santo dentro de él, because David was not born again. porque David no había sido nacido de nuevo. He couldn't be born again. No pudo haber sido nacido de nuevo. But I believe the Holy Spirit came on him from the outside. Pero yo pienso que el Espíritu Santo le cayó sobre David. But the Holy Spirit is always with you. Pero tú ves, el Espíritu Santo siempre está dentro de ti. He's your prayer partner. Él es tu socio en oración. He's your worship partner. Él es tu socio en alabanza. He's the wisdom of God inside you. Él es la sabiduría de Dios dentro de ti. He is the power of God inside you. Él es el poder de Dios dentro de ti. And he's always there. Y Él siempre está ahí dentro de ti. So David encouraged himself in the Lord. So David se animó él mismo en el Señor. I'm not exactly sure how he did that, Yo no sé exactamente cómo David hizo eso, but I do know that one of the ways that you would do that is to begin to worship. pero una de las maneras que yo sé que se hace eso es por empezar a alabar a Dios. There's an extraordinary power in worship, Hay un poder extraordinario en alabar al Señor. and worship is how you make him Lord over circumstances and situations. Porque por alabar es como tú haces a el Señor sobre las circunstancias. Whatever it is you're discouraged about, you begin to worship him in that area. En cualquier área que tú estás desanimado, empieza de alabarlo a Él en esa área de desánimo. And the Bible says he inhabits the praises of his people. La Biblia dice que Él habita la alabanza de su pueblo. When you begin to worship, he's going to come on the scene. Cuando tú empiezas a alabar, Él va a entrar ahí. And worship makes him Lord over circumstances. Y la alabanza lo hace Señor sobre las circunstancias. Whatever you worship him about, he is Lord over that. Lo que sea que tú lo alabas de, Él es Señor sobre esa situación. And he has no limitation. Y Él no tiene límite. And so to begin to worship is perhaps the most principal way you encourage yourself in the Lord, is to begin to worship him as Lord over the circumstance. Entonces, por empezar a alabarlo a Él sobre la circunstancia, es la principal manera que tú empiezas a salir del desánimo y animarte en Dios mismo. And we're not talking
about worship in the church. Y We're no talking estamos about hablando private. Right. de alabar en la iglesia. Estamos hablando de alabar en privado, This is your private and personal worship. en tu tiempo privado y personal en alabar al Señor. It doesn't say that the people encouraged themselves in the Lord. It says David encouraged himself in the Lord. La palabra de Dios no dice que el pueblo se animó en Dios, dice David se animó en Dios. Now, there's another way you can do that as well. Hay otra manera que puedes hacer eso también. The Bible says that he that speaks in an unknown tongue edifies himself. La Biblia dice que ellos que hablan en lenguas se edifica a él mismo. To edify yourself means to build yourself up, to encourage yourself. Decir que tú te edifica tú mismo, lo que quiere decir es que tú te animas tú mismo. David most likely was worshiping, because I don't think David spoke in tongues. Yo me imagino que David estaba alabando, porque no creo que David hablaba en lenguas en todavía. Maybe he did. We'll ask him when we get to heaven. No sé, se lo preguntaremos cuando lleguemos a los cielos. But for you, the New Testament believer, Pero para ti, el creyente nuevo del pacto del nuevo pacto, excuse me, the New Testament minister, discúlpame, el ministro del pacto nuevo, you should be accomplished at worshiping yourself out of discouragement. tú debes ser alguien que sabe cómo alabar y salirte del desánimo tú mismo. You should be expert at praying in tongues Tú until debes you ser get un yourself out. un experto en cómo orar en lenguas para poder salir del desánimo. You must be able to get yourself out of low level and up to the high places. Tú tienes que ser experto en cómo salir del nivel bajísimo de estar desanimado y subir al lugar altísimo de estar lleno del Señor. We are seated with Christ in heavenly places, Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, meaning you can see down below. Amen. que quiere decir que de ahí arriba tú puedes mirar para abajo. You can see the problem. Thank you, Jesus. Tú puedes ver el problema allá abajo. And the wisdom of God is seated right there next to you. Y la sabiduría de Dios está sentado ahí mismo al lado tuyo. And it's on the inside of you, and you can draw on it. Yeah. Y está dentro de ti, tú puedes accesar, tener acceso a esa sabiduría dentro de ti. To be able to get yourself out of discouragement Thank you. De poder sacarte tú mismo de desánimo. is a skill you must Thank you, master. Jesus. Eso es una habilidad que tú tienes que convertirte en maestro de. Now, there's a passage, and also in the interest of time, we won't turn there. 2 Chronicles chapter 20. En Segundo Crónica, capítulo 20, There are enemies lined up against Jehoshaphat. hay enemigos alineados contra el rey Jehoshaphat. And they have no power to defeat those enemies. Y Jehoshaphat no tiene ningún poder o habilidad de ganarle a los enemigos. And they are greatly discouraged. Y ellos están bien desanimados. They realize that the answer is not in men, it is in God. Pero Yes. se dan de cuenta que la contesta no está en los hombres, está en Dios. Now, these are people that aren't born again. Ahora estas son personas que no han nacido de nuevo. I mean, they're not even born again. No han nacido de nuevo. And they know Y saben that God is their only answer. que Dios es su único contesta para la situación. So I'd encourage you to read that chapter later So, yo on. te animo que tú leas ese capítulo. What they begin to do is they begin to fast. Lo que ellos empezaron a hacer fue ayunar. They set themselves apart to hear from God. Yes. Se apartaron para poder oír a la voz de Dios. That's a key thing, to be able to hear from God. Sometimes the Eso es un Yeah. punto clave de poder escuchar la voz de Dios. sometimes the circumstances can be so confusing. Porque hay veces las circunstancias pueden confundirnos tantos. The war can be so intense La guerra puede ser tan intensiva
that you've just got to set yourself apart to hear from God Que tienes que apartarte para poder escucharle a Dios, la voz de because Dios, He is your wisdom. porque Él es tu sabiduría. And I don't care what problem you have, Y yo wisdom is no the me answer. importa a mí qué problema tú tienes, It matters not what your problem is, no importa lo que sea tu problema, wisdom is the answer. la sabiduría es la contesta. And you've got to get wisdom. Y tienes que recibir sabiduría, So you've got to be able to hear from God. porque tienes que poder oír de Dios. So they declare a fast. So ellos declaran un ayuno, They seek the Lord for a word, empiezan a buscar a Dios para una palabra and they get it, and it comes. y reciben la palabra de Dios. Your answer is always going to be in the form of a word from God. Tu contesta siempre va a ser de manera que es una palabra escrita de Dios, Especially if you have a covenant of ministry. especialmente si tienes el pacto de ministerio con Dios. God is going to rescue you with His word. Él te va a rescatar a ti con su palabra. And you must be able to hear that word. Y tú tienes que poder escuchar esa palabra. Maybe you need to worship first. A lo mejor tienes que alabar primero. In that passage in 1 Samuel 30, where David begins to encourage himself in the Lord, En 1 Samuel capítulo 30, donde David se empieza a animar en Dios, after he does that, he calls for the ephod, which is how they heard from God. después que él hace eso, él llama para el instrumento que usan, que es el ephod, que es como ellos en esos tiempos oían la palabra de Dios. Sometimes you're too discouraged to even get a word from God. Hay veces tú estás tan desanimado que no puedes ni oír una palabra de Dios. And you've got to encourage yourself first enough to get up to where you can hear from God. Y tienes que animarte lo suficiente donde llegas al nivel donde puedes escuchar la voz de Dios. That is critical, and it's something that the minister must master. Eso es algo critical que el ministro tiene que serse maestro sobre. You must get yourself to the place where you can encourage yourself enough to get a word from God. Tienes que llegar al punto donde te puedas animar lo suficiente, donde tú puedes escuchar una palabra de Dios. Now, once they got that word, once they got the word, they began to worship. Ahora, una vez que ellos recibieron esa palabra, empezaron a alabar a Dios. And they went out to obey the word. Y salieron en obediencia de la palabra. And they put the singers out at the head of the army. Y mandaron que salieran primero el grupo de alabanza. To rejoice for the victory that God was going to give them. Para empezar a regozarse de la victoria que Dios le iba a dar. Yeah, it says they began to sing and they worshiped in the beauty of His holiness. Que ellos empezaron a alabar en la belleza de su de ser santo. Again, I just encourage you, read 2 Chronicles 20, especially if you're given over to discouragement. Y te animo que si tú estás desanimado, leas el segundo de Crónica, capítulo 20. You've got to get yourself out of that hole. Tú tienes que sacarte de ese hueco de desánimo. And bring yourself up to where you can hear from God. Y llevarte al nivel, subir al nivel donde tú puedas oír la voz de Dios. What God said was, He said, I will never leave you nor forsake you. Nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. That's more true for the ministry than it is for anybody else. Eso es más verídico y más verdad para el ministro que es para los demás del pueblo. If He called you, si Él te llamó, and you're serving Him, y tú le estás sirviendo, then He equipped you. Entonces Él te equipó. And He said, I will never leave you nor forsake you. Y te dijo, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. There's a place of faith. Hay un lugar de fe. That this God that called me, que este Dios que me llamó, is going to sustain me. Me va a mantener. This God that called me, Amen. Este Dios que me llamó, He's going to rescue me. Él me va a rescatar. He's going to get me out of this situation. Él me va a sacar de esta situación. I don't have to know how right this minute.
Mhm. Yo no tengo que saber ahora mismo cómo me va a sacar. What I have to do is I have to trust him that he's going to get me out. Yo lo que tengo que confiar que él me va a sacar de esa situación. I don't care how long you've been in the ministry A mí no me importa qué tiempo tú llevas en el ministerio or what things have happened to you. o qué cosas te han pasado a ti en el ministerio. It is going to happen to you. Te va a pasar. You're going to get discouraged. Vas a llegar al punto donde vas a estar desanimado. And if you have to call on somebody else to get you out of that place, you're in trouble. Y te diré que si tienes que llamar a otra persona que te saque de ese lugar, tienes un gran problema. What it says to God is, I don't trust what you put inside me. Lo que le estás diciendo a Dios es, yo no confío en lo que tú has puesto dentro de mí. I don't trust your ability to rescue me. Yo no confío en tu habilidad de rescatarme. I don't trust your ability to take me to the next place. Yo no confío en tu habilidad de llevarme al próximo nivel. And if that describes you, you're in real trouble. Mhm. Y si eso te describe cómo tú estás en un gran problema. You know, I remember years ago, Pastor John, we were in a very difficult place. Mhm. Yo me recuerdo muchos años atrás que la pastora y yo estábamos en un lugar muy dificultoso. And we're worshiping. We're in worship at the church, and we're worshiping. Y estamos en la iglesia alabando. And the Lord spoke to me. El Señor And me habló. he said, you don't need a plan B. Me dijo, tú no necesitas un plan B. He said, I'm plan A. Yo soy el plano A. And you don't need plan B. Tú no necesitas plano B. He was just reminding me. Él me estaba recordando. Okay, yeah. Well, anyway, I see that our time is just about up here. Bueno, ya veo que el tiempo nuestro ya se ha acabado. But once again, that's just a let me leave you with. I want to give you a verse. I want to end tonight with, and we by no means got through all the different things, but let me leave you with a scripture that Te diré que en sí no hemos cumplido todo lo que queríamos hablar y todos los diferentes pactos, pero te quiero dejar con una escritura. it belongs two scriptures really that belong to the ministers of Jesus Christ. Dos escrituras que son de los ministros de Jesucristo. The first one is Job 38:33. El primero es Job 38, 23. 38:33. Es Job capítulo 38, versículo 33. He says, knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set the dominion thereof in the earth? You see that, Joseph? I'm looking it up right now. 38:33. 38, 33. Yeah, that's the one you use all the time. Right. Uh-huh. Yeah. Okay, you want me to read it? Let's go. Yeah. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? The promises of this word are established in heaven. Promesas de esta palabra están establecidas en los cielos. You have to make them a reality on earth. Tú tienes que hacer estas promesas una realidad en la tierra. That's what he's saying there. Eso es lo que él le está diciendo a Job. What he's saying is these promises are all established in the heavens. Él le está diciendo, todas estas promesas están establecidas en los cielos. You have to know how to get them active in the earth. Tú lo que tienes que saber cómo hacerlas activas en la tierra. And the other one is Job 34:32. Sí. Héctor 5. Job 34, 32 la próxima. Go ahead and read that, Joseph. 32. It's Job 34, verse 32. 34:32, right. That which I see not, teach thou me. Yeah. Enséñame lo que no alcanzo a percibir. Si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo.
there's two scriptures in there. That which I see not, teach thou me. Ahí hay dos escrituras. Una es, eso que yo no veo, enséñame. There's a way out of every problem you have. Yes, Lord. Entonces, siempre hay una manera de salir de cualquier problema que tú tengas. There's a way out of every discouragement you face. Hay una manera de salir de todos los desánimos que tú confrontas. If you don't see what it is, ask God to show you. Si tú no ves lo que es, pídele al Señor que te lo enseñe. That's the God we serve. Ese es el Dios que servimos. It's a privilege to be in the ministry, Es un privilegio estar en el ministerio, but you're held to a higher standard, pero te aguanta Dios a un nivel más alto and you have to know how to do this. y tienes que saber cómo hacer esto. Amen. Well, thank you so much for Amen. listening tonight. Thank you so much for Gracias. joining us. Does anybody have any Gracias por, questions? gracias por haber estado con Back to nosotros him. esta noche, habernos escuchado. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Este es el momento, por favor. Si hay alguna pregunta, pueden hacer sus preguntas. Este es el momento de hacer sus preguntas. Is asking Gloria if a anyone's Dios. got any questions. Gloria a Dios. Parece que todo está bien claro. It appears everything's very clear. No hay pregunta en este momento. There's no questions at this time. Yo siempre les sugiero a ustedes I always encourage you guys que vuelvan y escuchen, to hear this enseñanza. teaching again, que vuelvan y escuchen el estudio bíblico to return and hear again the biblical study we're presented tonight, para una retroalimentación so you can again nourish yourself de lo que se ha impartido en el día de hoy. from what has been imparted today. Amén. Así que Dios bendiga a los pastores Howard, So God bless Pastors Hal, la paz de Dios sobre sus vidas, the shalom of God over their lives, y Dios bendiga también al apóstol Joseph, que fue de bendición con la traducción. and God also bless Apostle Joseph, who's been a blessing Thank with you, translation. Thank you. Yes, Gracias, thank Padre. you. Thank you. Amén, amén, amén. Nada, Dios le bendiga, Dios le guarde, buenas noches, God bless you and keep you, and good night. Yes. y será para la próxima ocasión. Bendiciones a Okay. todos. Adios. God Dios bless los you all. bendiga. We'll see Bye, each bye, other bye, bye. next time Bendiciones. around. Bye-bye. Bye.